Pregunta, ¿hay alguien nuevo? Yo, profe, Hola, ¿cuál es su nombre? Raquel Sofía. Listo, Raquel, mira. Ahí en el chat está el link para, para llenar la asistencia, listo. Profe, a mí no me aparece la asistencia. ¿No te parece? Tampoco. Mira aquí en el... Voy a compartirles pantalla, listo. Apenas estén viendo me dicen. Listo, Eliana, bienvenida. ¿Ya están viendo? Alguien que me confirme, por favor. Sí, profe, pero cuando lo compartiste yo no había ingresado al chat, entonces por eso no me aparece el link. Ah, listo, no hay problema. Vuelvo a poner en el chat, listo. Y también les voy a poner la página de Confenalco. Profe, muy buenas tardes. Mi Para... nombre es Caterina Arango y al igual que mi hermana Carla Cristina, somos nuevas. Ah, listo, listo, bienvenida. Entonces, miren, ahí en el chat les dejé formulario para la asistencia y abajo está el link de Confenalco. Cuando yo accedo a ese link, le doy en acceder y documento. Si hay alguno que tenga algún problema, me dice que posiblemente lo dar porque quizás no se les haya actualizado, no estoy seguro. Bueno, una vez entran acá, les va a aparecer el curso. Está el inicio, están los archivos de clase, acá están las clases que hemos visto. Y hay un número 1, que no sé si la hayan visto, de pronto algunos sí. Hasta el jueves, de pronto dicen muy cogidos, me dicen, profe, la verdad no voy a alcanzar, porque entiendo pues que hay algunos que son nuevos y de pronto no les da. Pero la idea pues es que la tengamos antes de la clase porque la vamos a resolver el jueves en clase, listo. Y acá atrás, en esta pestaña de grabaciones, encuentran los links de las clases, que es un link que me lleva a un URL de YouTube, la clase y la 3. ¿Alguna pregunta respecto al Moodle? Profe, sí, Listo, aprovechando que estamos... profe, Sí, yo contame, contame. estuve ingresando a la página y yo tengo el usuario creado, pero no me carga de ahí. No me deja meterme pues a las clases que ha subido para verlas. Listo, voy a anotar esos... Déjame eso en el chat. Es decir, soy Martín, no me entra el curso. Si alguien, y los que no tengan usuario, por ejemplo, soy Eliana López, no tengo usuario. Para yo anotar todo eso y pasárselo ahorita a las personas de Confenalco para que, esperando que el jueves ya todo esté actualizado, listo. Listo, profe, muchas gracias. Listo, aprovechando que estamos acá y que vi que algunos ya como que le habían dado la tarea, voy a dar una explicación así por encimita, por si de pronto no quedó muy claro lo que hay que hacer. Los que están nuevos, al ver los videos y las clases, se van a dar por enterados de cuáles son los temas de acá. Son estos 4 temas que hay para la tarea. Formato condicional, validación de datos, reasignación de nombres y referencias. En el primer caso, lo que estamos viendo es algo que vimos en la clase de 2, un ejemplo, que lo que vemos acá es una data de un pueblo de 1.000 habitantes para hacer un plan de vacunación contra el COVID. Entonces, aquí lo que hay que hacer es usar el formato condicional para responder estas preguntas. Entonces, acá en esta primera, estime cuántas personas hay para cada prioridad. Lo que hay que hacer es un formato condicional con base en la edad. Listo. Tienen que limitarlo y ponerlo entre rangos y ahí les da.
y también con las enfermedades de base y si está contagiado. Yo sé que cuando vean el video de la segunda clase van a saber de qué hablo. Luego acá, Profe, disculpa, tengo una preguntita ahí con base a responder esa que hice el mes pasado. ¿Cómo nos basamos ahí? ¿Partiendo de qué día o qué? de acá, esto pues lo hacen de Sí, la fecha, correcto. ¿cierto? Y obviamente dependiendo del día que ustedes lo respondan se va a actualizar porque esto está pues por día. Es decir, Ok, no es listo. no es lo mismo que yo la responda hoy a que a que la responda el jueves. Seguramente me van a haber cambios, pero lo que importa no es como tal el resultado, sino que estemos aplicando bien el concepto, ¿listo? ¿Sí te quedó claro? Sí, Pero lo correcto, que hay sí. que hacer es filtrar acá por fechas. Luego lo que tienen que hacer es con esos niveles de... ¿Sí? Por ejemplo, para responder la primera, estime cuántas personas hay en cada nivel de prioridad. Ahí hay dos Sí, opciones para realizarlo y yo lo estoy haciendo. Una es por medio de fórmula, sí. pero es es algo complicadito. Y luego estoy viendo el video de la clase, pues yo en esa clase no estuve y ese método pues me gustó mucho que fue filtrarlo y ya sacar el total ahí, así lo hice todo. Sí, pues la idea es que, En- como yo en la Sí, primera clase, o sea, hay muchas maneras de resolver un solo problema. La idea es, lo que yo les propongo es usar para cada problema lo que les estoy recomendando. Sin embargo, obviamente hay maneras de hacerlo y que en el camino nos vamos a dar cuenta que cada vez van a haber fórmulas mucho más integrales, mucho más dinámicas para resolver un problema. Pero la idea es que si yo les propongo háganlo con este método, con formato condicional, la idea es que lo hagan así. Sin embargo, si ustedes lo ah, hacen con una fórmula perfecta, listo. Listo, entonces lo que aquí en esta segunda pregunta, calcule el valor de la vacunación. Entonces simplemente, cuando tienen filtrado acá por los niveles de prioridad, ya es sino sacar el total acá, es simplemente hacer una suma. Luego, calcule el valor perdón, aquí no es el valor. Ah, no, sí. Aquí es el valor. Aquí hay una breve mutación de la clase 2. Yo les agregué el costo de hacer un examen de prueba del COVID. Entonces, simplemente lo que tienen que hacer, como nos decía el compañero acá, es filtrar por las fechas y multiplicar por el costo del examen. Listo. Y el último es estime cuánto dinero el plan de vacunación total está asumiendo KPS. Recuerden que yo les dije acá que el gobierno asume un porcentaje de acuerdo a la EPS que tenga la persona. Es decir, si tiene Sisbén, el gobierno pone el 100%, por eso es que Sisbén no cabe acá, no tiene sentido. Si es salud total 90, o sea que salud total está asumiendo el 10% del costo de la vacuna. Nueva EPS el 20, Sanitas el 30 y Sura el 40%. Entonces simplemente lo que tienen que hacer acá es hacer un formato condicional por la EPS y empezar a multiplicar entonces por ese porcentaje que asume cada EPS. ¿Quedó claro eso? sí, profe, quedó claro. Listo, la idea es que lo hagan pues antes del jueves, de todas maneras el jueves lo vamos a hacer. No se preocupen los que apenas están entrando o no puedan cumplir con esa tarea, pues que yo entiendo pues que como apenas estamos empezando muy duro coger 3 clases de una vez y hacer una tarea para el jueves. Lo importante es que lo intenten. Listo, acá en la segunda validación de datos es muy fácil. Simplemente lo que tienen que hacer es restringir la entrada a una serie de datos que sea coherente con el encabezado. Es decir, por ejemplo, aquí la más fácil sería hacer una validación de datos porfa, los que silencien el micrófono, porfa, los que están por ahí. Entonces, por ejemplo, en este caso, lo más lógico que sería, entonces poner dos géneros, o bueno, tres por si caso, femenino. Bueno, démosle espacio a tres, pues porque ya sabemos el tiempo en el que estamos normal. Y entonces acá tenemos que restringir esto a masculino o a femenino o a otro. Por ejemplo, en el caso de la edad, cuando yo ingrese una edad no puede ser no puedo ingresar letras acá, ni tampoco signos de pronto de porcentajes. Aquí en cédula también debería ser solo para números. En fecha de expedición debería ser solo para fechas. En ocupación aquí no debería entrar ningún número. Y acá en ingresos anuales, pues no debería entrar ni porcentajes ni tampoco letras. ¿Quedó claro eso?
Sí, profe. Listo, supongo que sí. Sí, profe, quedó claro. Listo, aquí lo que tienen que hacer es, mira lo que hablábamos, compañero, aquí, o sea, la forma más fácil es aplicar fórmula de una vez, pero yo les estoy pues aconsejando que usen la reasignación de nombres. Entonces, ¿esto qué es? Es una empresa que vende 2 productos y aquí tengo discriminado cuáles fueron las ventas de ese producto en pesos de acuerdo al vendedor y al mes. Y también me dicen un dato adicional, que el producto A, o sea, son 2 productos, lo venden Carlos, Estela, Mario y Adrián. Y el producto B lo venden el resto de vendedores. Entonces lo que me dicen es, use reasignación para calcular los totales y el promedio, tanto para vendedor como para mes, y luego me piden un máximo y un mínimo de producto A. Entonces lo que me están pidiendo acá es que haga un formato, una reasignación de nombres, digamos, para Diana. Voy a poner un ejemplo de acá Diana y que le aplique entonces la suma a Diana y el promedio, así mismo, así para todos. Y igual para, digamos, los meses de enero. ¿Qué es lo verdaderamente, dónde se va a ver pues como el ejercicio? Acá en estas 2 simples preguntas. Entonces acá partiendo de esta condición del producto A y el producto B, entonces acá lo que tienen que hacer es reunir todas las personas que están en el grupo A, el promedio, y reunir las personas del grupo B. Es decir, luego de que asignen acá a Carlos, Estela, a Mario y a Adrián, le sacan el promedio acá con reasignación de nombres. ¿Alguna pregunta? No, pero de hecho tengo un aporte ahí en la opción de filtro. Hay una parte donde le aparecen todos los nombres a uno, entonces uno le da check a solamente los que desea que le aparezcan, los filtra y así puede sacar la suma sencillo. Exacto, exacto. Muy bien. Eso es lo que yo les decía. Aquí simplemente, o sea, lo que me dice el compañero es que saque un filtro acá por vendedor y yo acá escojo de una vez. Entonces, ahí les va a dar la misma respuesta. Para mí que es importante que ustedes practiquen lo de reasignación de nombres. Porque si ven, como dice el compañero, es mucho más fácil por filtro. La idea es tener varios métodos para cuando se nos puse un problema, nosotros mismos saber por dónde ir. Por ejemplo, en este caso, me imagino que el compañero ya había manejado antes filtro, entonces el demás que dijo, no, pero esto es mucho más fácil con filtro, ¿para qué me voy a poner a hacer? Entonces, lo importante es uno tener las herramientas en las manos para cuando se le enfrente un problema, uno saber por qué camino coger. Y lo último, en cuanto a referencias, es que aquí me están planteando que se hizo un pronóstico de ventas mensuales para el siguiente año de una empresa que comerciaba varios productos, listo. Y me dan una participación por cada producto, es decir, del producto 1 para las ventas totales a vender el 18, para el 2 el 23, etcétera. Y además me dicen que la ganancia fija por cada producto son $30 y aparte se tiene una estimación de la variación de la tasa del cambio de dólar de acuerdo al mes. Entonces, lo que me están diciendo acá es aplicar simplemente las referencias relativas, absolutas y mixtas, para que yo al final, solo con hacer esto, con hacer acá y acá, se me llene todo el cuadro y pueda sacar todo de una vez fácilmente. Listo. ¿Hay alguna duda ahí? O sea, acá lo que tengo que hacer es esto. Yo para saber cuánto dinero, miren lo que me están preguntando acá. Calcule el total en pesos colombianos de ventas para cada producto y calcule el total mensual de ventas. Entonces aquí lo que tengo que hacer es, para enero lo que voy a hacer es lo que vale, perdón, el porcentaje de participación del producto 1 por el número de unidades por los $30. Perdón, aquí no lo cogí. Por las unidades y por lo que vale los dólares en ese mes. Listo, va a ser esto. Pero ya miren que cuando yo cojo esto y lo llevo hasta acá, no me va a sacar, obviamente porque esto necesita una configuración. Entonces, cuando los que no han visto, cuando vean el video, van a saber de qué están hablando, de qué estoy hablando, perdón. Y la idea es que ustedes solo con ir hasta acá abajo, como les mostré, y hasta acá, se me llene todo correctamente. Y aparte, pues de eso, simplemente sería sacar los totales acá también con celdas relativas y acá mismo con lo del porcentaje.
¿Hay alguna duda respecto a eso? Listo, entonces ahora sí entremos a la clase de hoy como tal. Entonces hoy lo que vamos a ver es funciones estadísticas y funciones financieras. Realmente el contenido textual es muy poco esta clase. ¿Qué es lo que tenemos que hablar de funciones estadísticas? Pues normalmente las funciones de Excel permiten realizar cálculos estadísticos. Por ejemplo, los más comunes son promedio, la mediana, la moda, desviación estándar y entre otros, o sea, cuentas que nosotros manejamos desde el colegio. Y se utilizan principalmente para calcular o determinar tendencias o patrones en los números que luego nos permiten predecir, encontrar, analizar y tomar decisiones. Entonces, simplemente, ¿cuál es la manera de llegar a las funciones estadísticas en Excel? Pues simplemente directamente desde el mando yo me voy a fórmulas y miren que acá me aparecen de una vez, aquí donde me aparecen otras, me aparecen estadísticas. Entonces miren que aparte pues me aparecen otras de ingeniería, cubo, información, compatibilidad web. Digamos que acá son muy importantes, estadísticas e información. Y todas las de acá pues que las vamos a estar viendo una por una. Entonces como tal, lo que tenemos acá, las más importantes, otra vez yo volví a hacer como un filtro de lo que encontré en internet, en los sitios web y en lo que yo he utilizado en mi experiencia, que a mí me parecen las más útiles para problemas medianamente complejos. Entonces, la primera función es contar. Lo que hace es que cuenta el número de celdas de un rango que contiene el número. Esta es la estructura. Está el contar sí, que la diferencia con el contar sí es que cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. Es decir, nosotros al darle una condición, él nos va a contar las celdas en ese rango. Está el contar sí conjunto. ¿Cuál es la diferencia con el contar sí? Que aquí vamos a poder meter más de una condición, es decir, vamos a poder meter 2 condiciones, 3 condiciones, y de acuerdo a los criterios que nosotros metamos, él nos va a hacer un contar. También hay otros contar, que está pues como el contar blanco y el contar A, que el contar blanco simplemente lo que nos cuenta son las celdas que están en blanco, entonces no tiene mucho sentido porque ya tenemos el contar A, que el contar A, ¿qué es lo que hace? Cuenta el número de celdas no vacías de un rango. Está el desves.m, que simplemente nos va a calcular la desviación estándar en función de una muestra. También hay otro tipo de funciones de desviación estándar, que es de acuerdo al total del conjunto, de acuerdo a otras distribuciones, pues que ya es como estadística un poquito más avanzada. Entonces, ¿qué nos va a hacer? Nos va a calcular la desviación estándar en función de una muestra. Recordemos que la desviación estándar es cuánto está alejado, la suma de cuánto está alejado cada punto de la media. Es decir, si yo tengo una media, vámonos acá que eso me parece, digamos, importante. Cuando yo tengo una media, digamos, de 10, 15, 20, miren que cuando yo le saco la desviación estándar a esto, miren lo que me va a aparecer 5. O sea, es como la suma de cuánto está alejado del promedio, porque el promedio acá sería obviamente 15. Entonces miren que si nos ponemos a ver, 10 está alejado del 15,5 y 20 también. Entonces, ¿para qué nos sirve la desviación estándar? Para nosotros estimar qué tan alejados están los datos unos de otros. Cuando nos da una desviación estándar muy grande, quiere decir que nuestros datos tienen mucha diferencia y que por lo tanto a veces no tiene mucho sentido compararlos. Mientras que si tenemos desviaciones estándar pequeñas, quiere decir que nuestros datos de alguna otra manera se pueden comparar y que, digamos, no hay mucho error inducido. Es decir, cuando nosotros tenemos desviaciones estándar pequeñas, quiere decir que la data está bien tomada o que es significativa. Claro, dependiendo del caso, obviamente. La frecuencia, pues la frecuencia simplemente lo que nos va a hacer es calcular la frecuencia, como su nombre lo dice, con la que ocurre un valor dentro de un rango y nos devuelve valores de una matriz vertical de números. Ahorita vamos a ver eso de matriz. Entonces, lo que es frecuencia, pues simplemente nos va a contar cuántas veces en un rango, cuántas veces se presenta una condición que yo presente. Es decir, en un rango de 1 a 10, cuántas veces se me va a presentar el 5, por ejemplo. Está también la jerarquía, que también hay varias formas de jerarquía, pero esta es la más usual, la EQB,
lo que nos hace es que nos devuelve una jerarquía de un número de acuerdo a una lista y nos da de acuerdo a su tamaño en relación con otros valores. Es decir, si yo tengo una lista del 1 al 10, perdón, me entraba una llamada. Si yo tengo una lista del 1 al 10, quiere decir entonces que... Perdón, aquí lo puse en modo avión, qué pena. Si yo tengo una lista del 1 al 10 y voy a sacar la jerarquía descendente, quiere decir que el 1 quedaría en la posición 10. ¿Sí me hago entender? Vamos a hacerlo de una vez. Si yo tengo, digamos, una lista de 1, 3, 5, 4 y 2, esta jerarquía lo que me hace es que yo tomo un número de acuerdo a una referencia y que yo le doy un orden, es decir, ascendente o descendente. Quiere decir que si yo le pongo 0, que funciona el descendente, ¿qué es lo que me va a sacar? Me va a sacar el 5. Es decir, en este rango, el 1 está en la posición 5 en sentido descendente, y tiene sentido, ¿cierto? Porque, claro, si yo lo llevo acá abajo, voy a fijar acá, porque si yo lo llevo acá abajo, ven lo que me va a pasar. Me va a dar el orden exacto. Entonces, obviamente, el 5 es el más grande, entonces va a estar en la posición 1. Y ahí sigue el 4 en la 2, y ahí sigue el 3 en el 3, y ahí sigue el 2 en el 4, y ahí sigue el 1 en el 5. Esto nos sirve entonces de alguna manera para identificar el orden o la jerarquía con la que nuestros datos se están comportando. Está también el más, que este ya de pronto nos habíamos adelantado en algún caso. Lo que nos va a devolver es el valor máximo de un rango que nosotros hayamos puesto. Y es importante, claro, que esto omite los valores lógicos y de texto. Asimismo está la mediana, que todos estamos familiarizados con ella, y es que nos devuelve la mediana o el número central de un conjunto de números. Recuerden que la mediana lo que nos hace es que nos coge el número a partir del cual hacia abajo y hacia arriba tengo la misma cantidad de números. Es decir, la mediana de 1 a 7 va a ser 4, porque atrás del 4 van a quedar 1, 2 y 3 valores. Y detrás del 4 van a quedar también 3 valores, el 5, el 6 y el 7. Y está el mínimo, que es lo contrario al max, que simplemente nos va a devolver el valor mínimo de acuerdo a un rango que nosotros señalemos. Está la moda, aquí antes se llamaba moda, pero ya es moda 1 porque hay moda 1 y moda varios. Entonces lo que nos hace moda 1 es que nos devuelve el valor más frecuente, ustedes saben, la moda, o lo que más se repite de una matriz o rango de datos. Está el promedio, que digamos es de las funciones más importantes y que más hemos manejado, y lo que nos va a hacer es que nos devuelve el promedio de los argumentos. Aquí es importante que pueden ser números, nombres, matrices o referencias, pero solo va a tener en cuenta al final los valores numéricos. Es decir, él sí te va a dejar operar cuando hayan espacios en cero o no haya nada o haya letras, pero solo va a tener en cuenta los números. Está el promedio, sí, que lo que nos devuelve es un promedio, pero dando una restricción o una condición. Y la diferencia con el promedio sí conjunto es que el sí conjunto, al igual que el contar sí conjunto, nos va a dejar meter más de una restricción. Entonces voy a poder tener 2, 3, 4, las que quiera restricciones para que nos devuelva un promedio. Y como último, lo que les propongo es traer una opción de pronóstico, que en realidad hay muchas maneras y mucho más exactas de hacer un pronóstico, claro, de acuerdo a los datos que tengamos y a la complejidad también del caso. Pero este, digamos, es un pronóstico que nos va a dar un valor lineal, es decir, un valor medianamente aceptable para nosotros saber la predicción de un valor a futuro teniendo en cuenta valores anteriores. Es decir, con una base de datos que yo ya tengo desde antes, Excel más o menos me va a arrojar lo que según esos datos y también la confianza que uno le quiera meter debería pasar en un periodo siguiente. ¿Alguna pregunta específica de las funciones? Listo, entonces entremos a hacer los ejercicios como tal de estas funciones. Cerramos aquí. Listo, entonces funciones estadísticas.
Entonces miren lo que les propongo acá. Hay unas que puedo sacar de un rango de datos al azar, eso eran unos aleatorios. Y hay otras que solo las vamos a poder ver de acuerdo a unas condiciones. Entonces, ejemplo de contar. Entonces simplemente, cuando yo ingreso un contar, lo que me va a hacer es, nos va a devolver el número de celdas que contienen números, Entonces miren lo que pasa acá. Si yo me voy acá, miren que me va a contar solo 5. Es decir, miren el rango que yo cogí, pero me va a contar solo 5 porque miren que estos dos no tienen. Si yo expando ese rango a lo que yo quiera, miren que me va a coger 30. Es decir, no me va a tener en cuenta estos que no tienen ningún número. Diferente así yo le metiera un 0 acá. Miren que no es lo mismo tener un 0 a tener un vacío. Ahí se me subió. Otro ejemplo acá, pues calculemos a ver cuántos valores numéricos hay en todo el rango. Profe, disculpa, ¿tú no compartes eso de Excel para uno irlo trabajando también mientras usted lo explica? Ah, qué buena idea. Pues la verdad en ese momento no se me había pues como ocurrido. Lo que yo sí estaba pensando era subirlas después a la página, pero ¿sabes algo? Yo creo que es bueno eso. Pero entonces esto obligaría a que ustedes antes de entrar a la clase descargaran el documento. Sí, porque Entonces, ahí es donde de pronto uno se le presentan como las dudas, o de pronto si le pongo un concatenar, ¿cómo quedaría? Bueno, como cosas así, pues no, es un sí, sí. ejemplo. Entonces sería muy bueno porque uno ahí se va practicando y pues si las dudas de una te las diríamos. Entonces hay Sí, veces sí, sí. uno lo hace y se le olvida las preguntas ya cuando está en la clase. Sí, sí, de acuerdo, porque es que lo que hacen muchos es que yo sé que algunos tienen abierto en este momento un Excel y que las empiezan a practicar, pero me parece muy valioso porque estaríamos como comparando lo que yo estoy haciendo con ustedes y es donde saldrían verdaderamente unas dudas pues que son significativas. Entonces, sí, la verdad no lo había pensado hasta ahora, pero de verdad que para la otra clase entonces hagámosla así. La voy a subir con anterioridad esto al Moodle, cosa que a ustedes les dé tiempo de bajarlo ahí en los 10 minuticos que tengamos y lo vamos trabajando mano con mano, listo. En esta clase sí tocó así pues por la situación. Listo, profe, gracias. Listo, lo que íbamos a sacar era los datos numéricos de esta matriz. Pues miren que nos da con 92. Luego está el contar sí. Entonces recuerden acá la diferencia del contar sí es que nos va a permitir meter un criterio. Es decir, entonces yo voy a poder coger un rango acá, digamos acá estos, y yo le voy a poder meter un criterio, digamos por ejemplo que sean esas celdas menores a 0, es decir, negativas. Entonces miren que me va a salir 4. Cuando uno viene y confronta, sí tiene sentido. Miren, serían estos que están en rojo, que por cierto yo puse en un formato condicional. Y digamos otro ejemplo, o sea, el ejemplo contrario, pues entonces sería contar si en el mismo rango los valores que simplemente sean mayores a 0. Entonces ahí está. Miren que nos cogen solo estos 9, es decir, que no nos está cogiendo estos dos. Entonces ahí están los 15. Sí, no hay 3 de bien. Bueno, ¿qué pasa con el contar si conjunto? Que yo voy a poder meter varias funciones, perdón, varias condiciones. Entonces, volvamos a hacer. Entonces yo tengo aquí contar si conjunto y yo lo que puedo hacer es contar, en este caso, digamos acá más grande. Entonces voy a poder contar. Digamos una condición entonces. Criterio 1, que valores sean, eh, digamos, mayores que 0, y que en el mismo rango
estos valores sean menores a 1, es decir, me va a sacar los que están en azul. Vamos a ver si todo está correcto. Sí tiene sentido. Entonces miren que me está cogiendo los fraccionarios o los decimales más bien. Es los únicos que me está cogiendo. Si yo acá, por ejemplo, les pongo, digamos otro ejemplo, acá en estos, datos que sean mayores que 0 y a ver qué otra podemos poner acá. O números que estén entre el 10 y el 25. O algo Bueno, así. sí, algo. Números que estén en el 10 y el 25. De ahí nos va a salir 4 también. ¿Cuáles serían? Pues, no, venga, aquí nos salió mal. Que es, claro, porque es que aquí puse mayor que 10 y menor que 25. No, sí, ahí está correcto. Si ya nos ponemos a confrontar, ahí quedaría. Bueno, con el contará, ¿qué es lo que saca? Simplemente me saca los valores que recuerden no estén vacías. Entonces, es importante saber la diferencia entre un contará y un contar. Que si yo cojo el mismo rango, a ver cuál fue. Bueno, cogamos todo el rango. Ese sí lo cogí. Entonces, si yo cojo un contará, acá en todo el rango, miren lo que va a suceder. Pues va a sacar el mismo, ¿sí? O que entonces uno podría entrar en el error de decir, no, pero entonces esta función es lo mismo. Pero no, porque miren que si yo cojo acá un contar normal, un contar simple, en un rango que no contiene numéricos, miren lo que me va a sacar acá. Me va a sacar 0, mientras que un contará no me va a sacar 0. O sea, la diferencia es, el contar simple solo tiene en cuenta números, o sea, datos numéricos, mientras que el contará me tiene en cuenta todos los valores que en realidad tengan algún valor, valga la redundancia, o sea, pueden ser números, pueden ser letras, pueden ser signos. Lo que excluye el contará son las celdas vacías, entonces, ojo ahí con el cuidado. Luego está, digamos, una desviación que podemos sacar de cualquier parte. Mira, hagamos el ejercicio acá que les dije. Miren que si, por ejemplo, yo saco una desviación estándar, a ver, busquemos algo. Bueno, digamos de estos tres, miren lo que me va a sacar la desviación estándar. Un 2.5. Mientras que, ¿qué pasa si yo le saco la desviación estándar a datos que están muy alejados? Es decir, digamos, 8, 40 y 51. Aquí, por intuición, me debería ser mucho más grande. Exacto, 22. Entonces, miren que a la hora, pues, como de uno mirar la desviación y compararlo con los datos que tiene, si hay una fuerte relación entre la variación de los datos y lo que me da la desviación estándar. Aquí que es importante tener en cuenta que la desviación estándar solo asume números que estén como, o sea, que tengan algún valor. Si yo voy a coger la desviación estándar de estos campos que están en 0, miren que si yo me la saco, la desviación estándar, digamos acá, en los datos que no me dan, en un dato comparado con algo acá, miren que no me lo va a tener en cuenta, porque obviamente la parte de la desviación pues tiene en cuenta de acuerdo a un promedio, y diferente a lo de la moda, que ahorita lo vamos a ver, que la moda definitivamente no acepta valores en 0. Entonces acá sí tuve un lapsus. La desviación estándar sí deja valores en 0, pero tienen que ser al menos más de 2 valores mayores que 0 para que lo pueda tener en cuenta.
Porque obviamente si yo tengo un promedio que es un promedio de solo un número, o sea, no tiene, es que mejor dicho, no tiene ningún sentido un promedio de un solo número. Entonces tienen que ser varios números mayores que 0. Y con la moda vamos a ver que no nos permite coger datos en 0. Perdón, en datos vacíos. Listo, luego está la frecuencia, que esto es lo que no podemos mirar acá, pues en este momento lo vamos a mirar con otro ejemplo. Luego está la jerarquía, que es lo que ya les mostré. Entonces, simplemente, vuelvo acá a hacer como un ejemplo con esto. Entonces, la jerarquía lo que me hace es ordenarme los valores, dármele un rango de acuerdo al valor que tiene esa celda respecto a todo el rango que yo cojo. Es decir, si yo aplico jerarquía a esta celda, digamos 26, sobre este rango, le doy un orden, digamos, ascendente, entonces obviamente me va a sacar el 3, porque de acuerdo al ascendente está en el 3, 0, 1 y 3. Y es importante acá tener en cuenta que hay que fijar el rango, porque miren que si yo lo bajo, miren que acá pues me va a sacar algún error. ¿Cómo así que el 0 es el 1? Pues es que es el número 1, entonces no tiene, bueno, aquí sí tiene sentido, pero miren lo que pasó cuando yo cojo el rango, miren que se me está corriendo. Entonces aquí tengo que dejar relativa la celda de número, pero el rango sí lo tengo que fijar. Ya todos sabemos cómo se hace con F4. Y aquí ya me va a sacar entonces la jerarquía de estos datos. Entonces miren que me aparece, acuérdense que es ascendente. Entonces el primero va a ser el 0, que es el más pequeño. Luego el 11 va a ser el 2, el 26 va a ser el tercero y el 47 va a ser el cuarto. ¿Alguna pregunta de esta jerarquía? Listo. Vámonos a max, que como les dije es de las más intuitivas y a veces de las más útiles. Entonces lo que me va a sacar es el número máximo en un rango que yo le dé. Entonces, por ejemplo, si yo le doy este rango de acá, él me va a sacar el 53. Cuando yo voy y miro el rango que está ahí, sí tiene mucho sentido. Luego está la mediana, que simplemente, como les dije, va a sacar el valor central de acuerdo al rango. Es decir, si yo cojo acá estos números, miren que me da el 32. ¿Por qué? Porque si yo cojo el 32 a la izquierda, voy a tener el 8 y el 12, dos números. Y si lo cojo a la derecha, voy a tener otros dos números, el 46 y el 36. Esto a veces también se asocia mucho con el promedio, aunque no es lo mismo por ninguna circunstancia, pero es como, digamos, el valor intermedio sin sacar el promedio que yo tengo. Entonces, uno podría decirse que la mediana a veces juega como ese papel de promedio sin promedio. Luego está el mínimo, que es lo contrario a como les dije al máximo. Entonces, en este mismo rango, digamos, que yo voy a coger el mínimo. Entonces, miren, me va a salir menos 12, obviamente. Por ejemplo, miremos cuál sería el mínimo. Bueno, vamos a ver cuál sería el mínimo de todo esto, a ver qué pasa. El menos 15. O sea, el valor mínimo, si yo fuera a buscar el valor mínimo de toda esta matriz, es el menos 15. Luego vamos a moda. Entonces, moda, como les dije, es el valor que más se repite de acuerdo al rango en que nosotros estemos. Entonces, cuando yo lo aplico, como les dije, digamos, a ver dónde hay valores que... Mira, por ejemplo, acá. Esto le pasó. Está en otro formato. Miren que ahí me aparece que la moda es 53, está acá una, dos veces. ¿Y qué me pasaría entonces? Como les dije, si yo llego a sacar moda, digamos, uno de estos, no me la coge. Y también tengan en cuenta que la moda solo tiene en cuenta los rangos donde hay más de un valor repetido. Es decir,
si yo acá tengo 3 valores, y miren que ninguno se repite más de una vez, es decir, aquí no hay moda, entonces obviamente aquí no aplica. Luego está el promedio, pues que es lo más fácil. El promedio. Miren que me lo va a sacar acá. Y que cuando yo cojo un rango más grande, obviamente, miren, si me deja ingresar otros valores, incluso de texto, vacíos, pero solo me va a tener en cuenta los numéricos. Entonces hay que tener cuidado ahí con lo que estemos trabajando. Luego, ¿cómo funciona el promedio sí? El promedio sí, recuerden, me cumple con una condición inicial que yo le ponga. Entonces, lo primero que pongo es el rango del criterio que yo voy a aplicar. Es decir, digamos que yo cojo estos de acá y el criterio sería que sean mayores que 0. El rango promedio, entonces va a ser, digamos, este mismo de acá. Marque lo que pasa ahí. Bueno, en este caso lo tenía también con otro formato. Me va a aparecer 28. Es decir, no me va a coger los valores, ni este negativo, ni este tampoco. Y el promedio sí conjunto ya me cumpliría con dos de las funciones, es decir, dos condiciones, perdón, con dos restricciones. Entonces, yo cojo el rango promedio, que es donde quiero que al final se me haga la operación del promedio. Es decir, digamos acá. Y me pide entonces rango criterios, es decir, sobre este mismo, en este caso obviamente. Y el criterio 1 entonces sería que fueran, no sé, mayores de 10, como lo dijimos ahorita, mayores de 10. Y si meto otra restricción en el mismo rango, pues a mí me interesarían que serán menores a 20. Cierro acá. Ah, bueno, acá me está pidiendo las diéresis. Y acá no le puse el punto y coma. Ahí me va a sacar el 12. Entonces, realmente acá, ¿qué números son los que me está cogiendo? El 8, no, perdón. El 12, el 13 y el 11. Y entonces si uno se pone a pensar, sí, o sea, el promedio aquí es 12. Porque este 13 le da 1 a este 11, queda 12. O sea que serían 36. Dividido 3, ahí está, el 12. Listo, para el pronóstico también vamos a tener que usar el otro ejemplo que les traía acá. Entonces, espero que con esto les pueda quedar un poquito más claro. Entonces, primero, contar. Entonces, va a contar valores numéricos. Entonces, acá nos contaría... acá no lo puse. Entonces, acá lo que nos va a contar es el número de ventas que se hicieron. Entonces, acá me está diciendo que hubieron 25 ventas. Ah, bueno, no les expliqué. Esto simplemente es un formato de ventas de licor de un negocio que tiene varias sedes en una ciudad. Y que entonces aquí me da el valor de ventas, me da un valor de descuento y me da un tipo de pago, si voy con efectivo, si voy con tarjeta. Entonces, para un contarcillo que le puedo meter, un ejemplo de contar si acá en esta actividad. Entonces, que me cuente, contar si número de ventas, es decir, puedo aplicar sobre cualquiera. Digamos, contar las de la sede 1. Es decir, que el criterio sea igual a CD1. Vamos a ver si aquí me pide las diéresis. No, no me la está pidiendo. Entonces, si yo me pongo a ver
y a contar pues lo de la C1 tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces ahí sí es coherente con eso, listo. Luego un contar sí conjunto en este ejemplo, ¿cómo podría yo aplicarlo? Entonces yo podría aplicarlo diciendo, bueno, el rango de criterios, es decir, sobre donde yo quiero que esté mi primer rango de criterios, es sobre este rango acá, del tipo de licor. Yo quiero que me cuente el tipo de licor y por ese tipo de licor quiero que me ponga el aguardiente, ¿sí o qué? Y otro tipo de condición puede ser acá en el pago. Y que me diga si de pronto cuántas ventas de aguardiente se hicieron con tarjeta. Lo que le estoy pidiendo ahí. Bueno, acá me está pidiendo. ¿Qué es lo que me está pidiendo acá? Aguardiente. Y acá en el rango de criterios donde me está pidiendo tarjeta. Creo que acá hay un problema con el tipo de valor que estoy metiendo. No sé. Puede ser que alguno de estos me haya quedado. Pero vamos a hacerlo hasta acá. Debería ser coherente. 5, sí. El problema está acá con lo de tarjeta. Se me va a dañar todo el ejercicio. Puede ser que haya un espacio acá, porque recuerden que esto me va a comparar siempre completamente igual los datos. Es decir, si yo en alguno de estos tengo algún espacio o estoy comenzando con algo más, me va a cambiar eso exactamente. Vamos a ver si... Viendo acá a ver... Me da... Sean mayores. Que sea. Sí, el problema es con lo de tarjeta. Aquí simplemente lo que metí fue que me contara cuántas ventas hubo con aguardiente mayores cuando el descuento es mayores que 0. Es decir, cuando hubo descuento. Entonces me dice que 3. Déjeme revisar esto de tarjeta, a ver yo qué fue lo que dije ahí. Luego, digamos, acá en el contara, pues no tiene mucho sentido porque vemos que todos tienen algún valor, algún ingreso, entonces aquí no me va a hacer ningún cambio. Acá digamos cuál sería, entonces saquemos la desviación estándar de las ventas. Entonces en este caso me dice que la desviación son 18.700, entonces es altica bastante. Listo, entonces entremos acá a frecuencia, que esta no la habíamos visto. Recuerden, frecuencia me va a contar o a determinar de acuerdo a un lapso, perdón, a un rango de celdas que yo tengo, cuántas veces se me va a repetir cada una de las celdas en un rango mayor. Entonces acá yo lo que tengo que hacer, yo ya lo tenía acá discriminado, es que yo lo tengo por fecha, ¿cierto? Entonces mira, acá tengo unas fechas de venta, algunos días se vendieron varias cosas, algunos solo una. Pero entonces yo al final lo que voy a hacer es determinar cuántas exactamente fueron por cada día. Entonces, miren la manera de operar acá de frecuencia, que es un poquito diferente porque se trata de una función matricial. Entonces yo la manera en que voy a operar es, cojo todo el rango al frente de donde quiero ingresar mis celdas y así cuando lo tenga aún seleccionado, meto frecuencia. Acá lo que me va a pedir es los datos, es decir, todos los datos que yo voy a contar, todos estos.
Y luego me piden los grupos, es decir, dónde quiero que yo los reclasifique. Serían estos de acá. Y miren lo que hay que hacer acá. Una vez yo cierre paréntesis, tengo que apretar Control Shift y ahí sí darle el Enter. Y me va a sacar todas de una vez. Entonces aquí me va a sacar exactamente cuántas hubo de acuerdo al día de ventas. Luego acá yo como haría una frecuencia, una jerarquía, perdón. Entonces yo podría hacer una jerarquía para que acá me dé el orden de las ventas. Entonces, ¿cómo sería así? Sería jerarquía de esta respecto a todo el rango. Y lo voy a fijar de una vez. Recuerden que hay que fijarlo. Y que me dé un orden, digamos, descendente. Es decir, el precio más alto me va a aparecer con el 1. Aquí me dice que es 7. O sea, en todos estos 25, todas estas 25 ventas, esta de 94.000 ocupa el puesto 7 de las más costosas, por así decirlo. Y una vez yo despliegue como si fuera ya una referencia relativa, pero obviamente esta vía, entonces ya me va a aparecer. Si me voy de pronto a buscar acá el 1, veo que es 110, entonces sí tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido porque acá me va a aparecer, me tiene que dar el mismo resultado. Con el máximo, voy a coger el máximo acá, me va a dar el 110. Asimismo yo puedo sacar la mediana, para este caso, me va a dar 76.000. Sería pues como cuestión de buscarlo. Sería este de acá, mírenlo. Y está pues el mínimo. Estoy dando acá. Viendo otra cosa. El mínimo. Estoy copiando. Digamos de estas de acá. Digamos el porcentaje. Obviamente, ¿cuál va a ser el porcentaje de descuento mínimo? La respuesta es obvia, ¿cierto? Bien. Digamos, si queremos estimar el día que más ventas hubo, o sea, que más se repite, sería aquí en moda, filtrarlo aquí por fecha. O que eso está en otro formato. Y mire que nos va a aparecer el 24 de abril. Y si nos vamos acá, eso tiene que concordar. Entonces miren que acá nos va a aparecer esto. Bueno. Bueno, es importante acá con lo de moda. Como es moda 1, él solo me va a dar un dato. ¿Y cuál dato va a ser el que se encuentre primero? Porque miren que si nos ponemos a ver, el 2 de mayo pues también tiene cuatro ventas. Pero como él va entrando de uno acá, cuando coge el primero y ya se da cuenta que es la moda, lo deja ahí. Entonces, cuando pedimos moda 1, solo nos va a arrojar uno de los datos, tengan en cuenta eso. Listo, el promedio acá pues no le da mucho sentido. Un promedio sí, pues digamos, que nos haga un promedio sí de este rango, digamos, del rango de sede, y que el criterio sea que sea igual a CD1, por ejemplo. ¿Y dónde me coja el rango promedio? Es decir, la respuesta, ¿dónde me la va a coger? De acá, de las ventas. Entonces ahí me da. El promedio de ventas en la CD1 fue 76.342. Y que yo, por ejemplo, para hacer un promedio sí conjunto, en este caso, entonces aquí yo ya puedo meter varias cosas. Entonces, primero el rango promedio, que es donde quiero que me arroje la respuesta. En este caso, digamos, el dinero o las ventas como tal. Yo puedo poner varios criterios. Entonces, yo quisiera saber cuántas, digamos, de aguardiente, el promedio de plata de aguardiente que me entró en la... bueno, tengo que poner acá criterio 1. Aguardiente.
que me entró en la sede, digamos, 3. Aquí ya tengo, puedo meter incluso otra. Ponémoslo hacia ver. Me dice que son 102.000. Si yo quisiera meter otra, también le podría meter. Y que aparte hayan tenido descuento, es decir, que esta fila sea mayor que 0. Y me lo va a ir limitando más. ¿Cómo podríamos hacer un pronóstico acá? Entonces, miren, yo quisiera hacer un pronóstico para estimar más o menos cuánto voy a vender al otro día, el 5 de mayo. Entonces, ¿yo cómo hago eso? Bueno, entonces aquí lo que podríamos hacer es un promedio sí primero. Lo que quiero hacer es un promedio sí es esta fecha. Me hago entender, entonces, solo para ver las dos caras. Entonces yo puedo hacer un promedio sí de este rango. Si digamos es igual a, en este caso sería 23, 04, 21. Javier Esis. 2021. Y que me saque el promedio acá en ventas. Entonces, miren, obviamente acá 94.000, porque solo hice una venta, entonces el promedio está sobre eso. Si yo, por ejemplo, voy a fijar estos dos, voy a fijar. Y yo empiezo a arrastrar de a uno. En este caso sí me tocaría pues, hacerlo manual porque está entre diéresis. El 24, 25, 26, 27, 28, 29. ¿Qué me cogió? Sí, 29. Acá ya sería 30. Acá ya sería 1 de acá. 2, 3, 4 y el 5. Entonces yo tengo un promedio de ventas, lo tengo acá, de lo que yo vendí en todas las sedes, pero de acuerdo al día. Y entonces yo lo que quisiera hacer es saber, hombre, cuánto voy a vender mañana, pues en caso de que esto estuviera en tiempo presente. Entonces la manera de usar pronóstico es a pedir 3 entradas. Uno sería la X, es decir, lo que yo voy a hallar acá. ¿Qué sería esto? Pues del otro día. Miren que acá, bueno, la voy a dejar acá marcada y ya les voy a mostrar. Luego me dice, lo conocido Y. Cuando me dicen Y es la respuesta, o sea, sobre lo que yo quiero contestar. ¿Yo qué quiero contestar? Entradas promedio. Entonces va a ser el conocido Y. Y también tengo un conocido X, que sería entonces la fecha. Yo le doy esto. Y acá, pues simplemente lo voy a dar acá a seguir. Entonces esto es lo que me está diciendo. Las ventas promedio, mañana, por así decirlo, van a hacer esto. Entonces uno ya esto pues le puede servir, ¿sí? O que para tomar decisiones, no sé. O sea, yo mañana estimo más o menos unas ventas de 76.000. ¿Por qué? Ah, pues teniendo en cuenta estos datos. Obviamente, si yo hago algún cambio acá, 76.000. Si yo hago acá un cambio a, no sé, 200.000. Miren que acá obviamente me estima, es decir, él vuelve y recalcula de acuerdo a los datos anteriores. Y como les dije, hay métodos, digamos, más eficientes, pero son de pronto más complejos, usando distribuciones más complejas y también necesita muchas más entradas.
O sea, para yo hacer un pronóstico, digamos, con una distribución normal, necesito al menos 32 datos para que sea significativa la muestra. Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta antes de hacer un ejercicio completo? A ver si han hablado en el chat. ¿Se está escuchando bien? Pero fue a las 6:15 que me dijeron que estaba entrecortado. Listo, entonces voy a asumir que todo está bien. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Mira acá lo que nos está diciendo. Esto es un número de entradas por ventas de cierto grupo, donde tenemos diferenciado por grupo, por vendedor, por el valor de la venta, un descuento y una forma de pago. Entonces lo que nos están diciendo es que contestemos todas estas casillas que están acá, perdón, en naranjado. Entonces, bueno, empezando, una venta con descuento. ¿Yo qué podría aplicar ahí? O sea, me están pidiendo el número de ventas con descuento. Yo ahí lo que podría hacer es un contar sí o qué. Porque me están pidiendo un contar para el número de ventas y que sean con descuento. O sea, me están pidiendo una condición. Entonces acá sería el rango. O sea, contar esto. Teniendo en cuenta que quiero que sean mayores a 0, es decir, que haya descuento. Entonces me están diciendo, se hicieron 21 ventas con descuento, listo. Luego me están diciendo, ventas con descuento y de contado. Entonces acá, ¿cómo sería? Pues me están diciendo que cuente algo y me están pidiendo dos restricciones. Entonces, ¿cuál sería? Pues un contar sí conjunto. En este caso, yo lo que tendría que hacer es rango de criterios, o sea, el primer rango. Primero que acá, o sea, a la misma hora. Primero, que este rango sea mayor que 0. Mayor que 0. Listo, ahí estamos bien. Y que este otro rango sea igual a contado. A ver qué me va a aparecer ahí. Entonces me está diciendo que 10. Entonces ahorita el problema sí era de dicción. Me está diciendo, si hicieron 10 ventas con descuento y a contado. Si uno se pone a corroborar, debería dar eso. Me están diciendo, calculame la desviación de las ventas. Entonces aquí sí es directo. La desviación de las ventas está por el orden de 5.500, no están tan altas. Me están diciendo, dame la mayor venta que hubo en estos días. Pues bueno, la mayor venta fue 48.000. Asimismo, la mediana. Y el valor mínimo son fórmulas pues que se van derechas ahí. Luego me están diciendo el descuento más usual. ¿Qué querrán decir con eso de descuento más usual? ¿Qué creen ustedes, muchachos? Me están hablando como de qué, como de moda, ¿cierto? O sea, lo que más se repite, la moda. Bueno, el descuento más usual. Entonces, ¿cómo yo aplicaría ahí? Pues simplemente la fórmula de moda, pero sobre el rango de los porcentajes de descuento. Me está diciendo, el descuento que normalmente nosotros hacemos es del 8%. Luego, pues el promedio de las ventas, otra de las fórmulas que es derecha. En promedio, yo en estas 25 ventas las vendí a 38.811 pesos. Luego me están diciendo, promedio
de ventas a crédito. Es decir, ¿qué fórmula yo podría usar acá? Exacto, o sea, sería un promedio, sí, porque me están diciendo que calcule un promedio y me están diciendo una condición, que sea crédito. Entonces yo acá lo que podría hacer es el rango sobre el que quiero calcular, perdón, sobre el que quiero poner mi condición, o sea, sobre este. ¿Y cuál sería mi condición? Pues entonces que sea crédito y el rango promedio, o sea, donde yo quiero que coja mis datos respuesta, son las entradas, o son las ventas más bien. Entonces, el promedio de ventas a crédito fueron 39.000. Luego me están diciendo porcentaje de ventas de contado. ¿Yo cómo podría hacer esto? A ver, primero me están diciendo ventas de contado. Entonces, simplemente lo que me están diciendo es un contar sí, ¿cierto? Porque me están diciendo número de ventas de contado. Entonces, ¿yo qué podría hacer ahí? Hago un contar sí sobre las ventas, sobre la forma de pago más bien. Y que me diga que es de contado. Bien, hasta acá, todo genial. Pero miren que me está diciendo ventas de contado, pero que le dé el porcentaje. O sea que realmente a mí no me va a interesar un número entero, sino en porcentaje. Y recordemos que un porcentaje es la población que yo quiero representar sobre el total. Entonces acá sería muy fácil contar pues el total, que yo me voy acá, así 25, pero imagínense en una base de datos inmensa. ¿Cuál sería la manera más fácil? Pues yo cojo un paréntesis anidado, que lo habíamos visto en la clase pasada, y simplemente pondría un contar a, que ¿qué es lo que me está diciendo este contar a? Me está contando lo que no está vacío, es decir, sobre el mismo rango, ¿sí o qué? Entonces aquí me está diciendo, ah, no, es que el 48% de las ventas fueron de contado. Y asimismo el de crédito, no lo vamos a hacer. Obviamente va a dar el complemento. En este caso, pues sería... ¿Sí quedó claro eso? Listo. Acá me están pidiendo promedio de ventas para el 6 de mayo de 2021. Si yo me pongo a ver, solo tengo datos hasta el 5. Es decir, aquí lo que me están diciendo es un pronóstico. Pero primero tendríamos que sacar esto de acá. Entonces me están diciendo, calcule las ventas por día. Es decir, ¿qué me están diciendo acá? La frecuencia. Ah, bueno, entonces va a sacar la frecuencia acá. ¿De qué? De los datos sobre los que yo voy a operar, es decir, la fecha. Y en grupos me estás diciendo en qué lo vas a reclasificar. Ah, bueno, entonces en estas fechas de acá. Ah, bueno, y acá. Ah, recuerden lo que hay que hacer acá. Control Shift. Ah, pero es que ya no la tenía marcada. Rayos, volvamos a hacer. Selecciono todo el rango. Cojo frecuencia. Cojo los datos sobre los que quiero reclasificar. Cierro y antes de darle OK, Control Shift y ahí sí le doy Enter y ahí me van a aparecer el conteo por día. Y acá en jerarquía pues simplemente lo que me están pidiendo es, ah bueno, ya tenés el número, entonces acá simplemente poneme en qué orden estaría respecto a una matriz, a la matriz columna esta, fijo, y darle un orden, no sé, descendente. Entonces esta como tal va a ser la jerarquía. Miren algo interesante acá. Si yo me pongo a analizar, me están diciendo que el número 1 son este y este. Miren que los dos tienen el mismo número de ventas diarias. Pero uno me pone a pensar, ve, ¿y cuál es por qué no me aparece 2
Obviamente, ¿por qué? Porque estos dos ya van a compartir, o sea, a pesar de que comparten el mismo puesto, llevan un conteo, es decir, aquí no hay segundo puesto, sino que de una vez entra el tercero, que miren que el tercero es esta, y miren que cuando entra el cuarto, todos los que están ahí, y como entran acá el cuarto, 4 números, valga la redundancia, miren que se saltan el 5, el 6 y el 7. Es decir, aquí no va a haber jerarquía, obviamente porque estos 4 cuatros, perdón, van a ser las veces del 5, 6 y 7, a pesar de que ninguno esté en esa jerarquía. ¿Sí es claro esto? Listo, asumo que sí. Luego acá me están diciendo, no, ve, calculame las ventas por cada vendedor. Entonces aquí uno que iría a hacer de una, no, listo, de una. Frecuencia otra vez. Frecuencia. ¿Sobre qué datos? Pues sobre el nombre. ¿Y dónde yo los quiero reclasificar? Pues hombre, muy simple. Sobre estos de acá. Y le doy acá. Control Shift. Y miren lo que me pasa. Pero ¿qué me pasó aquí? Miren que hice todo correcto. ¿Qué es lo que me pasó? Pues obviamente frecuencia no tiene en cuenta valores que no sean numéricos. ¿Y por qué me aceptó la fecha? Sí, pero es que la fecha es un número, sino que no está en otro formato. Cuando yo lo llevo a cada número, miren lo que me aparece. Entonces, la fecha sí la puede trabajar, porque digamos que a pesar que está en otro formato, es un número como tal, o sea, el computador lo entiende como un número. Pero estos datos no lo entiende como un número. Entonces, yo acá, ¿cómo podría hacer para sacar las ventas por cada vendedor? ¿Qué se les ocurre? ¿Alguien sí? Pues acá lo más fácil sería, o sea, me están diciendo ventas por cada vendedor, o sea, ventas sería un contar, ¿cierto? Empezando por ahí. Y luego me están diciendo por un vendedor, o sea, que sería un qué. Contar, sí. Exacto. Sería un contar sí porque me están pidiendo una sola condición, pero me están diciendo que cuente. Entonces, ¿yo cómo contaría ahí? El rango sobre el que quiero trabajar, es decir, ahí entraría Carlos. Y sobre los datos donde yo quiero reclasificar. Es decir, que sea igual a Carlos. Me va a aparecer 6. Otra de las maneras sería entrarlo directamente acá. Yo la verdad no sé ahorita, fue por un error de, alguno lo copié mal, pero así es mucho más dinámico. Miren que yo lo entré acá, y una vez acá va a ser igual a Carlos. Y lo bueno de esto es que yo puedo desplegarlo hasta el final. Y aquí me va a aparecer diferenciado. Luego aquí, ¿cómo sería? Pues una jerarquía, vamos a hacerlo solo para uno de los casos. Jerarquía. Para este número, ¿en dónde? Pues en esta matriz, la cual voy a fijar y que voy a poner un orden ascendente. Miren que sí tiene pues como mucho sentido. Claro, como el menor es el 5, el 2 es el 6. Y miren que como estos están empatados, pues me comparten el puesto 3. Si acá yo tuviera otro dato, no entraría en la jerarquía 4, sino que entraría en la 5 de una vez. Es claro, ¿cierto? Listo. Y acá pues con comida sería lo mismo. Simplemente voy a sacar comida. Es decir, un contar sí. Pero ya va a ir sobre la columna de grupo. Y va a ser lo mismo. Entonces va a ser. Y acá pues que me sea igual a comida. Cierro. Va a aparecer lo mismo en este caso. Y lo que yo podría sacar aquí pues sería un total, pues ya sé que es 25, entonces lo voy a coger allí. Y aquí podría sacar un porcentaje, entonces yo podría decir, no, entonces mira,
el mejor vendedor que yo tengo es o Paola o Arturo. Y mira que definitivamente lo que más vendí fue aseo. Entonces uno ahí puede tomar decisiones. Luego me están pidiendo acá, llenen los espacios con las ventas promedio. Entonces, ¿cómo sería acá? Ay, obviamente haciéndolo de un solo golpe para que repasemos lo de referencias relativas. Entonces, ¿cómo sería acá? Pues me están diciendo promedio y me están diciendo Carlos, comida, Miriam, maquillaje, Paola, aseo y Arturo, ropa. Entonces ahí, ¿qué es lo que yo tendría que usar? Listo, me están pidiendo promedio, listo, partamos de ahí. Y luego me están limitando con dos restricciones. O sea que tengo que usar un promedio sí conjunto, porque el promedio sí se me quedaría corto. Entonces yo metería promedio sí conjunto de las ventas, o sea, el rango promedio. Y del cual el primer rango sería Carlos, es decir, el rango del vendedor. ¿Y cuál sería la condición? Pues hombre, que me da igual a Carlos, ¿sí o qué? Y el otro rango restricción sería el grupo, o sea, comida, etcétera. Y la idea es que sea comida. Entonces, en este caso, listo, me va a aparecer que el promedio de ventas de Carlos por comida fueron 28.300 pesos. Y entonces ya lo que yo haría acá sería de un solo golpe voy a bajar acá y acá y miren lo que me pasó. ¿Qué fue lo que me pasó acá? Miren que se me está bajando todo. O sea, yo acá lo que tengo que cuadrar es a partir de Tienes que fijarlo, ¿no? Exacto, tengo que fijarlo. ¿Y cómo sería la forma correcta de fijar? ¿Qué es lo que yo tengo que fijar acá? Pues con F4 fijas. ¿Qué sería lo que siempre va fijo? Sería los rangos, ¿sí o qué? Mira que nunca se pueden mover. Sí, sí. Entonces, bueno, los rangos ya sé que van absolutos. Listo. Pero ¿qué pasaría con estas celdas? Bueno, entonces hagámoslo así ya. Listo, me va a quedar acá los rangos absolutos. Pero mira, de todas maneras no me dio. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Mira que cuando yo entro, digamos, a la celda de abajo, mira lo que me está pasando. Se me está corriendo esta y esta también. Entonces, ¿cuál sería la manera correcta de yo fijar ahí? Entonces, miren lo que está pasando acá. Yo acá para la celda de abajo de Miriam Comida, yo lo que necesito es que esta celda de acá se me mueva respecto a las filas. O sea que, perdón, que no se me mueva respecto a las filas. Y que me quede fijo acá en la columna para Miriam, no. Y para el caso del vendedor, yo necesito que bajen filas, pero que se me quede en la misma columna, o sea, en la J. Entonces, ¿qué sería lo que yo cambiaría acá? Pues que esta J19 me tendría que bajar, me tendría que mantenerse estable, perdón ahí por los gritos, se me tiene que mantener estable en la columna, o sea que voy a fijar la columna y voy a dejar que se me mueva la fila. Entonces, en este caso, ¿qué va a pasar? Pues nada, voy a seguir con un error, porque miren que acá lo que me interesa es esta celda de acá, la K18. Entonces, miren, ¿yo qué es lo que necesito? Que la K se me permanezca fija de acuerdo a la fila, pero que a la hora de yo moverlo a la derecha se me mueva respecto a la columna. Es decir, que acá como tendría que ir, pues tendría que fijar esta acá de acuerdo a la fila. O sea, tiene que quedar así. Ya cuando yo lo voy a mover, pues sí tendría que ser coherente, ¿sí o qué?
Entonces miren que acá sí me da como algo coherente y que cuando yo lo muevo a la derecha también me va a sacar algo coherente. ¿Quién me sabe decir qué es lo que me está pasando aquí? Miren que si yo, por ejemplo, me muevo acá, miren que sí me lo está cogiendo como es. Acá está bien, acá también. Incluso si me paro acá, también. ¿Qué será lo que me está pasando ahí? Miren que si yo me pongo a ver, a buscar, yo, pero Arturo con maquillaje, ¿por qué no me da? A ver si no estoy cogiendo mal, todo está bien. Cuando yo voy a la data y empiezo a mirar, Arturo ropa, Arturo aseo, Arturo aseo, Arturo comida, Arturo aseo y Arturo aseo. ¿Qué quiere decir? Que Arturo No no tiene tiene... maquillaje. Exacto, entonces eso lo que me está diciendo es que pues acá que las ventas son cero. Entonces hay que tener cuidado acá porque eso no me deja sacar los totales. Porque obviamente si yo voy a sacar, pues déjenmelo hacerlo aunque es redundante. Si yo voy a sacar esto acá, pues no me va a dar porque me está dando un número que de alguna manera no es coherente. Entonces acá es importante mantenerlo en cero. Luego, ¿cómo voy a sacar los totales acá? Pues muy fácil, saco la suma. Y simplemente acá sí me puedo mover libremente hacia la derecha y me saca los totales. Es decir, el promedio en comida en todas las sedes por todos los vendedores fueron 140.000 y así sucesivamente. Y lo mismo acá por el vendedor. Entonces simplemente cojo suma acá por el vendedor y sacarlo acá. Y si yo quisiera sacar de pronto un porcentaje, recuerden como lo del porcentaje que eso también está en el trabajo. Pues simplemente yo puedo sacarlo de acuerdo a esta. Ah, bueno, hay algo importante acá. Esto, si Tienes ustedes que miran, sumar el total. exacto. Pero mira lo que yo iba a decir. Esta columna y esta fila acá me tienen que dar lo mismo, o sea, tienen que ser coherentes, porque al final nos está sumando pues la entrada. Entonces, para yo poder hacer pues como tal el porcentaje. Entonces, como me decías tú, simplemente acá voy a poner esto y puede ser por cuál. Pues entonces yo lo puedo hacer de muchas maneras. Puede ser suma de todo esto otra vez. Bueno, y acá le puse más, no sobre. Y entonces, bueno, y ya. Entonces yo voy a bajar todo para ver todo el porcentaje. Miren que me está pasando aquí. ¿Cómo así que Arturo tiene el 100%? No tiene sentido. ¿Qué pasó aquí? Ah, pues que otra vez se me está corriendo el rango. ¿Cómo tengo que moverlo acá? De darlo filo. Es. Y ya voy a sacar entonces el porcentaje acá. Entonces esto sí va a ser mucho más coherente. Lo mismo que si yo cojo acá. La suma de esto. Fijo. Y que me va a aparecer acá. Entonces miren que de alguna manera yo de aquí ya puedo sacar información valiosa, ¿cierto? Entonces, ¿qué puedo decir acá? Miren que es coherente con esto de acá. Sino que obviamente esto acá no tiene todas las... Miren que es coherente con eso que yo estaba sacando acá. Y sin embargo me va a dar a veces como diferencias. Pero miren que de alguna manera es coherente. Me está diciendo, lo que más se vende es las ventas de aseo, un 28%. Y me están diciendo que la persona que más vende acá sería Miriam. Entonces, miren que si nos ponemos a ver, no, pero ¿cómo así? Pero es que claro, Miriam acá vendió apenas 5, o sea, de alguna manera es la que menos vendió, pero si nos ponemos a ver, fueron ventas con mayor valor. Entonces quiere decir que si vamos a sacar un porcentaje, digamos, de comisiones, Miriam, a pesar de que vendió menos, o sea, de que hizo menos unidad de ventas, vendió más, entonces ella ganaría más en este caso.
Bueno, acá les tenía un ejercicio un poquito más completo, pero veo que por tiempo no nos va a dar como tal. ¿Tienen alguna pregunta respecto a esto? No. Listo, y entonces lo que vamos a sacar es la última pregunta acá. ¿Y cuál sería entonces? Bueno, entonces yo voy a sacar, permítame borrar acá, ya sabemos la jerarquía. Y otra vez, entonces yo voy a sacar un promedio, sí, el rango, es decir, la fecha, voy a sacar un promedio por días. Un promedio por días. Bueno, no sé si nunca he intentado fecha, lo voy a dar a ver si me ahorro tiempo. Y que me saque el rango promedio, es decir, lo que se vendió. A ver si me dio, qué belleza. Entonces, si yo arrastro, ¿qué es lo que me va a pasar si arrastro? Vuelve y juega, que no estoy cogiendo el rango que es. Entonces tengo que fijar aquí otra vez todos estos. Ahí sí puedo desplegar. Me da las ventas como tal por día, ¿cierto? Vamos a ver si sí me cogió. Sí, sí me está cogiendo. ¿Qué es importante aclarar de acá? Miren que yo en el día 1 solo hice una venta y en el día, digamos, miren acá, el 25 solo hice una y el 4 hice 4 ventas. Entonces, ojo acá que esto es promedio, o sea, no quiere decir que yo el día 1 vendí casi lo mismo que en el 4, no. Recuerden que acá es promedio, no es la suma. Si fuera un sumar, sí, que de hecho lo podemos hacer. Vamos a hacer un sumar, sí. Entonces lo mismo, el rango sería este de acá. Que sea igual a este y que me dé la suma como tal, ¿cierto? Y voy a fijarlo. Fijar acá, fijar acá, fijar acá y fijar acá. Miren que es muy diferente la suma al promedio. Pues obviamente acá va a ser esta más o menos por 4. O sea, esto por 4 me va a dar esto. Pero miren que nada se relaciona a veces el promedio a las ventas totales. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y yo lo que voy a sacar aquí, ¿qué es? Me están diciendo promedio de ventas para el 6 de mayo. Entonces ya saben. Pronóstico. LX, lo que quiero saber es esto. ¿Cuánto voy a vender el 6 de mayo? ¿Y qué es lo conocido? Pues tengo el conocido de ventas. ¿Sí o qué? Y tengo el conocido de las fechas. Entonces miren que aquí me va a dar más o menos 1.69, que no me está yendo mucho. ¿Y qué pasa si yo corro hacia acá? Bueno, aquí me faltó fijarla. Moverlo acá por fecha. Y lo que quiero saber es acá. Perdón. Entonces miren lo que me está diciendo, que en promedio más o menos voy a vender 39.000. Y que si yo me muevo una más, vuelvo y tengo que hacer ajustes. Y que en plata yo voy a vender más o menos 63.000. Y miren que pues esto tiene cierto error, pero miren que si yo cojo las ventas en unidad, por más o menos el promedio, miren que me va a dar algo cercano. Entonces de alguna manera es coherente. Entonces miren lo que me está diciendo acá, que mañana, o bueno, que el 6 de mayo voy a vender 63.000. Entonces yo a partir de ahí podría tomar decisiones, ¿yo qué?
¿será que sí me vale la pena contratar, digamos, a un trabajador más? O un día que me salgan, no, es que las ventas van a ser 200.000, no, definitivamente. O voy a tener que traer a alguien más o me voy a fijar qué es lo que voy a vender, que seguramente van a ser ventas mucho más costosas. ¿Alguna pregunta acá de esto? No, profe. Listo, entonces ya acá les traía un ejercicio mucho más largo, pero la verdad no contaba con ese tiempo. Y ya las funciones financieras definitivamente no nos dan porque es todo un tema. La verdad no sé por qué se me fue tan extenso. Y tengo acá pues como unos ejemplos de cada una de las funciones, entonces no le veo sentido pues como empezar y no terminar. Entonces, si quieren dejamos la clase de hoy por acá. Recuerden los que no firmaron la asistencia, a ver, yo veo que alguien me habló por acá. Recuerden los que no firmaron la asistencia. Ah, bueno, de hecho por acá y si Natalia les estaba recordando. Y recuerden acá, intenten acceder con su usuario y su número de documento. Y a los que no les dé, por favor, me hablan. Les voy a dejar por acá mi número para cosas pues del curso. Ese es el personal mío. Para que me hablen si tienen alguna duda, por favor, traten de trabajarle al ejercicio para el jueves. Recuerden que ¿cómo es? El certificado pues, del curso se da con 80% de asistencia y que la asistencia también está en base a los talleres, es decir, entre todo lo que sumemos, que son 30 horas, deben haber por lo menos, creo que 24 horas a las cuales ustedes asistieron. Entonces, como les dije, lo importante es que lo intenten. Recuerden que esa tarea no es calificable, simplemente lo importante es que la hagan como ustedes pueden hacerlo y el jueves la resolvemos. ¿Hay alguna duda de acuerdo al curso y todo lo que hay que hacer? Pero sí tengo una duda respecto al curso. Decime. ¿Y es hasta cuándo está prevista la duración del curso? Pues mira, eso tenía una extensión de 5 semanas, porque cada semana tenemos 6 horas, que son 4 horas de clase y 2 horas pues, para hacer el ejercicio. Eso nos da las 30 horas. Lo que pasó fue que hace una semana, si no estoy mal, o hace 15 días, no sé, hubo como un problema ya en el norte, que hubo como una lluvia muy fuerte y solo se conectaron como 3 personas, entonces obviamente no justificaba hacer la clase. Entonces lo que pasó fue que nos corrimos una más. Yo te voy a confirmar porque creo que nos iríamos hasta el martes. Creo que hasta el martes 18 si no estoy mal. Pero como tal son las 30 horas. Acá me pregunta Eliana, Jacob, para los ejercicios todo está explicado en las clases montadas. Sí, recuerda que acá en la parte de grabación de encuentros sincrónicos están las clases de acá montadas con el link de YouTube y ahí hicimos ejercicios muy parecidos, entonces no hay nada que perder. Y que aparte están pues los archivos de clase, bueno, me sacó que aparte están los archivos de clase y también están las notas que les voy a subir. No sé quién fue, perdón, no vi el nombre. Y que a partir de la otra clase, pues sí es muy bueno que todos estemos trabajando en el archivo, listo. Entonces, en conclusión, Eliana, sí, está todo el material necesario para responder el taller. Entonces, nada, señores y señoras, que les vaya muy bien, ojalá estudien pues bastante y que les saquen el provecho, listo. Profe, era yo, pero ya Listo, me dejó profe, ingresar al sistema. Ya te dejo, listo, Brian, de uno. Gracias. Listo, ahí les dejé el numerito por cualquier cosa, listo, que estén muy bien. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, gracias. Profe, muy amable, hasta luego. Que tenga buena noche. A usted y para todos. Hasta luego, que estés bien. Hasta luego. Hasta luego.